Hola y bienvenidos a la cumbre mundial inaugural de Hay House. Nos alegra mucho que estén participando de este evento tan especial. Soy Greg Sherwood y estoy muy feliz de tener aquí al Dr. Fabrizio Mancini. El Dr. Mancini es un experto de la autosanación, un educador aclamado a nivel internacional, filántropo, habla 3 idiomas y es presidente emérito de la Parker University en Dallas, Texas. Es el autor del bestseller El poder de la autosanación y de Sentirse fabuloso, 4 pasos para vivir una vida fabulosa, y el coautor de Sopa del alma para el alma quiropráctica y de El alma bien amoldada. Al Dr. Mancini lo presentaron en el show del Dr. Phil, The Doctors, en Fox News, y en numerosos programas matutinos. Además tiene su programa de radio semanal por las mañanas, Autosanación con el Dr. Fab en hayhouseradio.com. Dr. Mancini, bienvenido a esta sesión de la Cumbre Mundial de Hay House. Gracias, Greg. Estoy muy contento de poder estar aquí contigo y de poder compartir este mensaje que tanto me apasiona. Sabes que me encanta tu mensaje. Acabo de leer tu libro y debo decirte que probablemente, al igual que muchas personas, sea algo naif en cuanto al alcance de lo que hace un quiropráctico. Creía que solo eran los médicos de los huesos, pero lo que aprendí al leer el libro es que los médicos de tu ámbito tienen una forma más compleja de mirar a la salud humana. Es interesante que lo menciones, Greg, porque mi historia estaba más ligada a la medicina tradicional. Decidí ser médico en la secundaria, cuando tenía 17 años. Aún recuerdo que fui a ver a mi consejero y le dije, ya sé lo que quiero ser cuando sea grande. Y me aceptaron en la Universidad de Dallas, que es muy prestigiosa aquí en el sur para el curso preparatorio. Está en Texas, y durante los años que estuve allí tuve un accidente de auto. Y como había hecho trabajo voluntario de cirugía de cuidados intensivos en el Hospital Parkland, que es el hospital público de Dallas, conocía a algunos de los cirujanos. Terminé en el hospital y le pedí a mi amigo, que era traumatólogo, que me ayudara. Y él me dijo, mira, Fab, puedo ayudarte y darte calmantes y algún antiinflamatorio, pero la realidad es que quizás debas ir a ver a mi quiropráctico, porque quizás él te pueda ayudar más que yo. Y yo nunca había oído la palabra quiropráctico antes, pero ese fue el momento definitivo para mí, porque allí estaba pidiéndole y confiando en mi médico que me derive a otro profesional de una especialidad de la que ni había oído hablar. Entonces fui esa tarde, me senté en la recepción, y por supuesto sentí mucha curiosidad porque era estudiante y no sabía quién era ese doctor ni qué hacía. Y le pregunté a la gente en la sala de espera, y había una persona que tenía un leve dolor de espalda. Le dijeron que tenía hernia discal. Otra tenía asma, otra tenía migrañas, otra estaba allí porque no podía concebir y había oído que la quiropráctica podía ayudar, y otra tenía una infección en los oídos. Y yo pensaba, bueno, este debe ser el médico más capacitado que conozco porque acaban de mencionar 5 o 6 especialidades. Y yo solo sentía curiosidad, ¿sabes? Y luego entré y comencé a experimentar la quiropráctica y, por supuesto, el médico me dijo, no estamos tratando nada en particular, solo restauramos las capacidades de sanación natural del cuerpo al remover las interferencias del sistema nervioso aplicando unos ligeros ajustes en la columna vertebral. Y tras 6 semanas de tratamiento me sentía mucho mejor física, emocional y espiritualmente, y ahí comenzó mi investigación. Entrevisté a 62 quiroprácticos en 6 meses, y fui descubriendo qué era lo que hacían, y volví a ver a mi mentor en la Universidad de Dallas, que tenía un doctorado, una chica maravillosa, y le dije que estudiaría quiropráctica en vez de medicina, y que en vez de ser un cirujano, que era lo que quería ser, sería médico de quiropráctica para ayudar a promover esta disciplina de salud natural por el mundo. Y eso es lo que estuve haciendo desde 1987, casi 23 o 24 años. Y ha sido un viaje fascinante que me dejó descubrir el mundo de la sanación natural que estuve promoviendo durante todos estos años. Creo que esto le ayuda a la gente a entender de dónde vienes. Cuéntame un poco sobre la historia del libro. La premisa es tan interesante porque la proposición es realmente maravillosa. Pensar que de verdad tenemos el poder de sanarnos desde dentro, y sin embargo parece todo lo contrario, al menos a primera vista, por lo que aprendí cuando me criaron según la medicina tradicional occidental de los Estados Unidos. Y cuando me enfermaba pensaba, soy víctima de esta enfermedad, tengo que ir al médico y que me den medicamentos y me digan qué hacer. Me arrojaba a las manos de los médicos y no me daba cuenta de cuánto poder podía tener para sanarme a mí mismo. Es interesante porque cuando era estudiante del curso preparatorio de medicina, leí una cita cuando también veía a mi quiropráctico de Albert Schweitzer, doctor en medicina y ganador de un premio Nobel, que decía que cada paciente llevaba dentro suyo a su propio médico. Acuden a nosotros sin saber esa verdad. Cuando le damos la oportunidad de trabajar al médico que reside en cada paciente, hacemos lo mejor.
Así que la premisa del poder de la autosanación es que siempre hay esperanza de sanar. Y cuando confías en tu yo físico, emocional y espiritual, las soluciones que necesitas vienen solas. Y esa ha sido mi experiencia durante los últimos 20 años, que la gente se acerca a su salud principalmente a nivel físico y por lo general limitados por los fármacos y quizás una posible cirugía. Pero cuando descubrí el mundo de la sanación natural, que hay muchas técnicas en avance como la acupuntura, la homeopatía, la aromaterapia, la acupresión y la técnica de liberación emocional, que hay muchas tecnologías y profesiones maravillosas que apoyan la sanación de los individuos desde hace muchos años, me di cuenta de que la gente necesitaba saberlo. Y lo que hice es interesante porque mi agente literaria acudió a mí y me pidió que escribiera un libro, y me preguntó: si hubiera algo que le quisieras dejar al mundo, un mensaje, ¿cuál sería? Y sinceramente para mí el mensaje era que el cuerpo es un organismo que autosana. El cuerpo está diseñado para sanar de manera natural, y tenemos el poder de sanar naturalmente, bajo las circunstancias adecuadas y bajo la mentalidad adecuada. Y le dije que quería que mi mensaje haga sentir a la gente poderosa, y por eso usé la palabra el poder de. Quería que se sintieran poderosos porque la salud realmente es una elección. Y en la crisis del sistema de salud con la que hoy lidiamos, en la que gastamos miles de millones en asistencia médica y aún no somos un país saludable, estamos cerca del puesto 37 en el mundo. Gastamos más dinero que cualquier otro país. Y el cuestionamiento básico es que vivimos con un paradigma que ya no funciona. No tenemos un sistema de salud, solo tenemos un sistema de enfermedad. Solo gastamos dinero cuando ya estamos enfermos, y no nos preguntamos qué podemos hacer con las elecciones de nuestro estilo de vida. El 80% de las enfermedades proviene de las elecciones que tomamos cada día. Así que al escribir mi libro, esta fue mi fórmula, muy simple. Quería darle a la gente el entendimiento y la conciencia que gané a lo largo de mis 20 años de quiropráctico y de ayudar a miles de personas, enseñándole al mundo como presidente de la Parker University durante 13 años, graduando a la futura generación de médicos y aprendiendo lo que se demuestra en las investigaciones hoy en día. Quería que fueran conscientes. Luego quería incluir historias inspiradoras. Así que visité a médicos, osteópatas, fisioterapeutas y enfermeras, quiroprácticos y les pedí que me contaran una historia que los haya sorprendido, en la que el cuerpo haya sanado cuando ellos creían que no lo iba a hacer, y les pregunté si esos pacientes hablarían conmigo. Y obtuve cientos de historias, Greg, de gente asegurando que había sanado de cosas que nunca te hubieras imaginado. Y luego comencé a ver la investigación que respaldaría que eso en verdad era posible. Y junté todo. Y luego hice un programa de 21 días que ayudaría a los individuos a autosanar cada día, y creo que por eso se convirtió en un bestseller nacional e internacional. Es fascinante, y aunque los ejemplos del libro son fantásticos, realmente logra que cualquiera que esté interesado en mejorar la salud de su vida o de la de los miembros de su familia o de la vida de la comunidad entera, es muy optimista porque dice, como tú dijiste, que la mayoría de los problemas de salud de nuestra vida con los que lidiamos son el resultado de las elecciones que hacemos. Y tú nos dices que si cambiamos las elecciones y respetamos el hecho de que nuestros yo emocional, físico y espiritual pueden trabajar juntos para hacernos lidiar con los problemas de salud que podemos tener o esquivar en el futuro, así nunca tenemos que lidiar con ellos. Es una oportunidad fascinante. Especialmente hoy que la gente está tan frustrada porque no parecen poder obtener una respuesta a sus problemas y van de un síntoma a otro y les lleva días intentar aliviar esos síntomas. Y una de las cosas de las que hablo en el libro es el hecho de que el dolor es un sistema de alarma y nuestro amigo más importante. Y la mayoría de nosotros trata al dolor como si fuera nuestro peor enemigo. Queremos hacer lo que sea para suprimir el dolor, para que se vaya, tomar cualquier pastilla sin importar los efectos secundarios o quitar cualquier parte del cuerpo u órgano para dejar de sentir el dolor. Y en realidad, el dolor solo nos dice que hay una causa más profunda del problema y que no le estamos prestando atención, porque si lo hiciéramos, el cuerpo ya tendría la capacidad de sanarlo. Y la mayor parte del tiempo vienen pacientes individuales con los mismos problemas típicos año tras año y nunca le prestan atención a lo que se los causó en el primer lugar. Así que no están dispuestos a cambiar su dieta, aunque les provoque ataques cardíacos y placas en las arterias y posiblemente una ACV, pero no dejarán de comer frituras y es de locos, Greg.
Esta es la situación y por eso quería hablar contigo, porque has hecho dos cosas muy bien en el libro, al menos dos cosas, para una de las cuales expusiste un muy buen argumento para aceptar algo que quizás muchos de nosotros pensamos y pensamos que puede ser una posibilidad para gente muy informada. Pero tú dices que en realidad todos nosotros, si nos acercamos a nuestro cuerpo y a nuestra salud sabiamente y hacemos algunas actividades simples que discutiremos en un rato, podemos ser el factor más importante de nuestro bienestar, y es algo que no requiere que nos convirtamos en monjes zen o en atletas olímpicos. Lo que nos pides que hagamos no es completamente difícil. Veámoslo así, Greg. Hace unos años, la Universidad de Harvard publicó un estudio en que demostraban que más del 50% de las bancarrotas personales en Estados Unidos eran a causa de problemas de salud. Muchas de esas personas ya tenían seguro médico, pero aún así terminaron en ruinas. Así que aunque quieran agarrar el libro y leerlo para no terminar en ruinas, esa es una buena razón en sí misma. ¿Sabes? Porque definitivamente podemos ahorrar dinero al prevenir enfermedades. Cuando la enfermedad se manifiesta, es muy costosa, nos cuesta mucho dinero y mucho sufrimiento, y una pérdida en la calidad de vida. Y no quiero ver gente que sigue sufriendo sin necesidad y que quizás no sepan ya no es una razón. Por eso quería llevar este mensaje a las masas. Y como sabes, viajé por todo el mundo llevando este mensaje durante los últimos 20 años a todas las diferentes culturas, y la gente está lista para entenderlo, y estoy emocionado porque funciona. Obviamente lo demostraste en el libro, y eso es lo que me gusta del libro, porque eres un científico. Obviamente eres una persona muy espiritual también, pero además, inmediatamente después de ver esos ejemplos, esas anécdotas de personas que se las arreglaban para curarse a sí mismas, quisiste encontrar la ciencia detrás de esas actividades. Así nos la podías contar a nosotros, como lo hiciste en el libro. Hay ciencia detrás de todos los ejemplos que nos contaste. E hiciste algo interesante. Nos mostraste un acercamiento a la autosanación emocional, física y espiritual. ¿Puedes decirnos por qué se reduce a esos ámbitos y por qué es importante que no solo pensemos en un pilar de esta idea o en el otro? Encantado, Greg. Es interesante porque a lo largo de los últimos 20 años hemos visto un mayor sentido de conciencia de lo que llamamos medicina cuerpo-mente. Y la gente en verdad está empezando a prestarle atención a que la mente, especialmente el cerebro, tiene un impacto tremendo en nuestros cuerpos. Puede mejorar nuestro sistema inmune para prevenir una enfermedad o ayudarnos a lidiar con ella, ya sea bacterial o viral. De hecho, puede crear químicos que nos harán feliz, etc. Una de las cosas que pensé que faltaba es que además hay mucha investigación, y como mencionaste, soy un hombre muy espiritual. Una de las cosas hermosas es que en quiropráctica nos enseñan que hay 3 planes de sanación, y cuando estaba en la universidad hice muchos cursos de teología, psicología y filosofía, porque me interesaba entender cómo el espíritu nos puede ayudar a sanar, porque al crecer siempre escuchas gente que dice que sanaron por alguna naturaleza espiritual, ya sea que la gente rezaba por ellos o quizás porque creían lo suficiente que podía sanar o porque creían en alguien que era un sanador. Viví un tiempo en Europa y veía a gente que viajaba a Francia por las aguas de Lourdes, y muchos al Mar Muerto, y aseguraban que estaban sanando. Y empezaba a darme cuenta de que quería asegurarme de que la gente entendiera que hay 3 elementos. También podría decirse que hay 3 piernas y solo cuando se actúa sobre las 3 es cuando el cuerpo tiene la mayor capacidad para sanar. Y no quería que la gente se siguiera sintiendo frustrada porque solo porque usaban una pierna no obtenían la respuesta que necesitaban obtener. Y entonces comencé a investigar y a difundirlo y a intentarlo con mis pacientes, porque necesitaba ver que todos estos conceptos funcionarían antes de contárselo al mundo entero. Y tras años y años de práctica, de ver la investigación en nuestra universidad, tenemos un instituto de investigación increíble, de ver todo ese trabajo y pensar, ¿por qué más gente no usa esto? Y era porque no lo sabían, y por eso verán que en el libro incluyo mucha investigación, porque quería que la gente entendiera que incluso cuando hablamos de rezar, hay más investigaciones en las que se demuestra que cuando uno reza, sana más rápido que si se usan muchas otras cosas que están a nuestro alcance y usamos cada día. Bueno, esto es lo que más me fascinó tanto al leer el libro, que cosas como rezar y solo ser optimista y de alguna forma creer en el poder de curarse a uno mismo, todas estas cosas se ha demostrado científicamente que mejoran nuestra habilidad de curarnos, acortan el margen de tiempo durante el que sufrimos una determinada enfermedad o afección. Y esto no son solo castillos en el aire del pensamiento, esto es ciencia. Sí. Y una de las cosas más importantes es que creo también que como una sociedad hemos evolucionado.
Lo que quiero decir es que antes no importaba lo que los doctores nos dijeran, nosotros lo hacíamos. Y ahora con Internet y con toda la abundancia de información que hay por ahí, la gente se confunde porque no sabe dónde ir. Por ejemplo, cuando uno googlea. Supongamos que mi médico me acaba de decir que tengo un tipo de afección llamada síndrome de distrofia simpático-refleja, que es un síndrome que afecta al cuerpo. Y yo googleo eso, y de pronto encuentro todo tipo de definiciones y enfoques para lidiar con el síndrome. Eso me confunde. Soy solo una persona y no tuve ninguna instrucción al respecto. Entonces me pregunto a mí mismo dónde debo buscar respuestas. Y lo que encuentro es que si dividimos el cuerpo en niveles físico, emocional y espiritual, todo lo que hay que hacer es asegurarnos de que estamos haciendo algo en cada nivel en pos de resolver la causa de la afección o problema que estamos teniendo. Y nuestro cuerpo entonces desarrolla una mejor habilidad para curarse que cuando no hacemos esto. Dr. Fab, tomemos un ejemplo y mostrémosle a la audiencia cómo tú lidiarías en los 3 niveles con cierta persona a la que le han diagnosticado diabetes o prediabetes, ya que hay tanta gente en los Estados Unidos a la que le pasa, y esto es algo muy relevante para nosotros. No todos saben cómo deberían cambiar sus dietas. Ya sabes, es obvio que no podemos dejar de prender el televisor durante el día o escuchar la radio sin enterarnos de que hay mejores comidas, que tal vez lo que comemos mejora la capacidad de controlar el azúcar en sangre. Pero también estás diciendo que hay otros factores junto con el cambio de dieta que pueden mejorar muchísimo la capacidad de controlar algo, como las posibilidades de convertirse en diabético. Ese es un muy buen ejemplo. Y te puedo decir, Greg, que mi padre tenía diabetes y por desgracia lo perdimos cuando tenía solo 64 años, porque no estaba dispuesto a cambiar algunas de sus conductas. Y la verdad de todo esto es que cuando a uno lo diagnostican con algo como diabetes, uno tiene que preguntarse qué significa realmente. Y hay distintos tipos de diabetes, como tú sabes, y la más común es el tipo 2. Y uno se da cuenta de que la producción de insulina es un problema que tal vez tiene que ver con las elecciones de su estilo de vida, ¿verdad? Así es. Entonces, la mayoría de los médicos nos diría que tenemos que cambiar la forma en la que comemos y que tenemos que empezar a hacer más ejercicio. Esas son 2 cosas básicas que ocurren. Pero escucha esto, y esto ocurre sin importar las circunstancias. Es el mismo proceso. Entonces, el componente físico tiene que ver con cómo lograr que el cuerpo regule el azúcar para asegurarse de que está produciendo la cantidad de insulina apropiada para evitar que de pronto nos enfermemos. Bueno, la realidad es que el componente físico de todo esto tiene que ver con prestar atención al tipo de comportamiento que nos llevó allí en primer lugar. Pero, ¿te das cuenta de que la única razón... Y es muy interesante, porque mucha gente que ha leído el libro quiere que escriba un libro llamado La dieta de la autocura, y la verdad es que esa es una idea brillante, me parece. Bueno, la verdad es que lo estoy pensando, porque este es el mensaje. Y no le di mucho espacio a las dietas como a otras cosas en el libro. Pero las analicé un poco porque lo que descubrí es que ¿cómo puedo pedirte que cambies un comportamiento como tu nutrición, tu dieta, si no soy consciente de que tu dieta lleva de suyo un apego emocional relacionado con el hecho de comer eso que comemos en primer lugar? Te daré un ejemplo. Como sabes, mi madre es americana y mi padre es descendiente de italianos, así que crecí entre estas 2 culturas ricas que adoran la comida. Es decir, comíamos pasta, pan y demás, arroz todos los días y esas cosas que la mayoría de la gente recomienda que no comamos. Pero cada vez que nos sentábamos a comer, y todavía me acuerdo, uno de mis mejores recuerdos de niño es que todos los domingos íbamos a la iglesia y luego a la casa de mi abuelo, y mis abuelos tenían 67 nietos, tenían 13 hijos y 67 nietos, y todos nos reuníamos en su casa. Era tradición todos los domingos, y comíamos juntos y luego pasábamos toda la tarde jugando, y era fantástico. Entonces, si me dicen que tengo que dejar mi pasta y las comidas que me hacen feliz, no voy a hacerlo, porque ese apego emocional es mucho más fuerte que el beneficio físico que obtengo de esa comida. Entonces, lo que le falta a la mayoría de la gente en sus dietas, y la razón por la que la mayoría de las dietas no funcionan, es porque omitimos el componente emocional que viene con la comida. O sea que si uno tiene diabetes y yo le pido que cambie su nutrición, quiero que escriba todo. Este es un ejercicio simple. Quiero que escribamos todo lo que comemos a diario. Podemos calcular 3 días o una semana entera si es que cambias mucho tus hábitos alimenticios durante una semana, pero la mayoría de la gente, lo creas o no, debería obtener una lectura bastante buena respecto de lo que come regularmente. Y luego comienzas a pensar si hay un apego emocional entre esa comida y tú.
Y una vez que lo reconoces, entonces tienes una mayor intención de cambiar esa comida, no solo porque es mala para ti, sino que además puedes reemplazarla con algo que te genere el mismo apego emocional, pero sin el daño físico que puede causarte una enfermedad como la diabetes, porque podría ser cualquier enfermedad de las que existen. Y luego, cuando añades el componente espiritual, comienzas a darte cuenta de que esta comida que estás comiendo no solo te genera una gran satisfacción física y emocional, no solo te hace sentirte feliz, sino que además te da paz. Y de alguna forma hay un montón de gente que come en exceso porque no tiene nada de paz en su vida, son inquietos y están estresados. Entonces ahora les pido que miremos en qué áreas de nuestras vidas no estamos encontrando paz, en qué áreas de nuestras vidas sentimos que es todo caos. Y necesito que nos ocupemos de eso, porque si no lo hacemos, la falta de paz y el entorno de estrés en el que estamos viviendo sabotearán nuestras emociones y luego nuestro físico. Entonces, a menos que nos ocupemos del asunto en los 3 niveles, no vamos a tener la oportunidad de mantenerlo en el largo plazo. Y eso es lo que ocurre con la mayoría de las dietas. La mayoría de la gente las hace por un corto periodo y luego se detienen, y luego para sobrecompensar ese hueco emocional y espiritual del que no se ocuparon, tienden a comer en exceso más, lo que significa que luego de la dieta, luego de haberse detenido, ganan todo el peso más rápido e incluso ganan más que el que tenían antes de la dieta. Lo sé. A todos nos ha pasado ver gente pasar por este ciclo que acabas de describir. Pero lo que estás agregando es realmente interesante. Y lo que me pareció fascinante del libro es que hablas de cosas como desarrollar una actitud de indulgencia. Lidiar con asuntos estresantes en la vida de uno puede, en verdad, son en sí mismas buenas ideas, pero realmente pueden mejorar tu estado de salud general en cuanto a que te permiten mantener una dieta que es más saludable. En particular me fascinó cómo relacionaste el enojo y el apegarse a pensamientos de falta de perdón con la ofuscación de la capacidad de estar sanos. Sí, porque respecto del componente emocional en el libro, yo hablo de emociones que curan, y cuando hablamos de una emoción, hay cosas como la depresión. Hablemos un poco de la depresión. La depresión es algo que la verdad que, cuando miro las medicaciones, las prescripciones que se hacen cada día para antidepresivos, especialmente no solo en adultos, sino también en niños. Y yo mismo tengo hijos de 13 y 16 años, y me pongo a pensar, Dios mío, si tuviera que darles antidepresivos para que puedan superar sus días, ¿qué futuro pueden esperar? Si hacen eso a los 13 o 15 años, ¿qué van a hacer cuando tengan 20, 30, 40 o incluso 60? Y en ese momento fue cuando comencé a involucrarme con el asunto. Lo que encontré en cuanto a la depresión es que los mismos químicos que puedes crear como norepinefrina y serotonina, y estos químicos que nuestro cuerpo produce naturalmente, son los mismos que están en tu receta médica. Puedes conseguirlo simplemente haciendo ejercicio. Es decir, cuando haces ejercicio realmente estás produciendo serotonina y norepinefrina, que son los 2 químicos más importantes en los antidepresivos. Pero una de las cosas que también descubrí es que, en cuanto a depresión, hay muchos estudios que demuestran que cuando ríes más... ¿Sabías que 10 minutos de risas equivalen a 30 minutos de ejercicios cardiovasculares? Bien, había algo de eso en el libro, y resultó ser la mejor noticia que tuve en la semana. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de Norman Vincent Peale. Él escribió un libro sobre cómo mejoró su salud encerrándose en un cuarto y rentando películas viejas y comedias, y riendo todos los días. Bueno, una de las cosas más importantes que quiero que la gente entienda es que si nos reímos más, podemos producir los mismos químicos que están en los medicamentos. Y todo lo que tenemos que hacer es pasar más tiempo riendo, sobre todo con la tecnología de hoy en día. Seguro que hay aplicaciones dando vueltas que te permiten tener acceso a chistes. Sé que con YouTube puedes tener acceso a vídeos que te harán reír de inmediato. Otra cosa que descubrí que es muy importante es hacer afirmaciones positivas. Porque lo que ocurre con la depresión es muy simple. El diálogo interno de uno se concentra mayoritariamente en lo negativo de la vida, lo que significa que nos enfocamos en las cosas que nos faltan en vez de las cosas que tenemos. Louise Hay ha trabajado mejor que nadie con la importancia de las afirmaciones, y la primera vez que me hablaron de las afirmaciones fue cuando leí su libro, y decidí implementar eso en mi vida regularmente, porque sé que cuando hago mis afirmaciones todos los días, mi cuerpo se siente mejor. Entonces, estos son algunos consejos. Quiero darles a las personas que nos están escuchando cosas para que se lleven. Estas son algunas de las cosas que aprendí sobre hacer afirmaciones para ser eficaz. Lo primero es comenzar con las palabras «yo soy».
Entonces, lo que sea que queramos crear en nuestra vida, decimos, yo soy una persona saludable, yo soy una persona próspera, yo soy un hombre lleno de abundancia. Entonces utilizas la frase yo soy. También hay que utilizar el tiempo presente. A veces veo gente que usa afirmaciones como voy a atraer a un gran compañero a mi vida. Ahora quiero que utilicen el presente. Estoy atrayendo a un gran compañero en mi vida. Hoy he conseguido a un gran compañero para mi vida. También hay que asegurarse de usar aseveraciones positivas. El asunto de las afirmaciones se trata de ayudarnos a cambiar la neurodinámica, el funcionamiento de nuestro cerebro de negativo a positivo, para que pueda producir químicos saludables en vez de químicos dañinos. Que sean cortos. Una afirmación debería ser algo que uno pueda recitar con un par de palabras. Que sean bien específicas. Puedo mencionar casos y casos de personas que me han dicho que pudieron crear y atraer cosas a sus vidas por hacer algo como esto. Y voy a contarte una pequeña historia, y esta es una historia sobre algo que me contaron de alguien, sobre cuál es la lección de cómo ser feliz con nuestras vidas. Tal vez hayan escuchado esta historia, tal vez no. Es sobre un cacique cherokee que tiene una gran conversación con su nieto, y el nieto está feliz y le pregunta, «Abuelo, ¿cuáles son las claves para ser feliz?» Y el abuelo le contesta, «Bueno, todos estamos llenos de felicidad y alegría, pero también tenemos dentro de nosotros a este lobo hambriento que es lo contrario y es malo, y está lleno de maldad, ira y depresión». Y entonces dice, «Tu viaje de vida es encontrar la forma de resolver la lucha constante entre lo feliz y alegre y lo malo, iracundo y depresivo». Entonces el nieto le pregunta muy dulcemente, «Bueno, abuelo, ¿quién gana la batalla entre el bien y el lobo?» Y el cacique dice sin dudarlo, «Cualquiera que tú elijas alimentar». Yo nunca olvidé esa historia porque me hizo darme cuenta de que lo que alimentamos cada día es realmente lo que nos permite estar sanos o no. Y esas son cosas simples que podemos, ojalá, comenzar a adaptar en nuestras vidas, y ojalá también así nos deshagamos de la depresión que nos mantiene tristes. Y lo que decías cuando explicabas cómo funciona es que en verdad modifica la química del cerebro. Entonces, una vez más, creo que muchos de nosotros hemos oído hablar sobre las afirmaciones y pensamos que es como un poco de la nueva era y que no estamos de humor para eso. Pero la cuestión es que si lo haces, realmente modificas la química del cerebro y eso te permite hacer efectivo el cambio, que tal vez eres demasiado cínico para creer que puede ocurrir. Bueno, es interesante porque estaba hablando con un muy buen amigo mío que está en Washington y trabaja en el NIH, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y estaban hablando sobre lo entusiasmados que están por algo que se llama epigenética. Como sabrán, hemos tenido a la epigenética, hemos tenido a la genética en la que, como saben, el NIH ha brindado financiación por millones y millones de dólares, y la genética es nuestros genes, es el mapa de nuestro ser, y eso es lo que nos predispone a convertirnos en algo o no. Eso es lo que nos predispone quizás a tener tal o cual enfermedad o no. Bueno, lo que se está financiando en este momento en la investigación. Ella está tan entusiasmada, es médica e investigadora, y estaba muy entusiasmada por poder contarme. Me dice, bueno, resulta que ustedes, los quiroprácticos, siempre tuvieron razón. Siempre hablan de que el medio ambiente que nos rodea es más importante que la célula en sí misma, de que el medio ambiente que rodea la célula puede modificar los genes que están dentro de la célula, y que los genes son solo una predisposición, lo que significa... Les voy a dar un ejemplo. Digamos que tu abuela y tu madre tuvieron cáncer de mama. Entonces, todos los días, cuando te despiertas, te preguntas, Dios mío, ¿yo también voy a tener cáncer? ¿Cuándo voy a tener cáncer? ¿Tendría que ordenar mis cosas? ¿Tendría que comprometerme con objetivos a largo plazo? Porque la realidad es que mi mamá se murió joven, mi abuela se murió joven, y yo ni siquiera voy a poder hacer eso. Entonces, lo que pasa es que no ven más allá, y la epigenética dice que si esa persona modifica su entorno de un modo que sea distinto al de su abuela y su madre, lo que significa que tal vez cambian sus hábitos alimenticios, tal vez hacen afirmaciones todos los días y comienzan a crear un patrón en el cerebro de que no van a desarrollar cáncer porque su cuerpo no es susceptible al cáncer, o la afirmación que sea, y que también van a formar una vida espiritual y van a rezar y meditar y van a poder saber en lo más profundo de su ser que existe esta paz que les permite reconocer que sus cuerpos serán sanos y que sus cuerpos tienen los anticuerpos necesarios para combatir el cáncer y no permitir jamás que esas células se conviertan en células cancerosas anormales. Si cambian eso, esa persona tiene una posibilidad mucho más alta de no desarrollar cáncer de mama, y entonces, por supuesto, de cambiar a la generación que le sigue.
Por eso es que es muy importante y entusiasmante en el mundo en que vivimos, porque finalmente estamos entendiendo. La ciencia se nos está poniendo a la par en el sentido de que nos muestra que las elecciones que hacemos todos los días tienen consecuencias a largo plazo, por lo que tenemos que elegir bien. Y la noticia más optimista, según me parece a mí, una persona no experta de la historia que me cuentas y de toda la ciencia de la epigenética, es que nuestros genes, esta u otra predisposición que hayan tenido nuestros padres y abuelos, no son nuestro destino. Si llevamos una vida en la que comprendemos que podemos afectar el entorno que rodea a esa célula, podemos en la mayoría de los casos esquivar la bala que quizás el destino pueda haber indicado que es parte de nuestro destino. Recuerdo que en la década del 80, cuando iba a la escuela en Stanford, investigaron sobre eso. No lo llamaron epigenética en ese momento, pero demostraban que si se le presta atención al ambiente que rodea la célula, porque los investigadores habían reconocido que si podían cambiar el ambiente que rodea la célula, podían cambiar la infraestructura misma de la célula, en especial la estructura genética. Pero esa es la etapa en la que está la ciencia en la actualidad, cuando es un hecho conocido, y se están financiando tantas investigaciones en ese sentido. Pero lo que quiero que se den cuenta las personas que están sentadas en sus casas es que no tiene que ser algo sofisticado, es sentido común. A veces uno come cosas que no te hacen sentir bien contigo mismo. Te da acidez, te hace sentir como si tuvieras que tomarte un antiácido para poder superar el día. Y quizás estés abusando de tu cuerpo con demasiado alcohol y tal vez drogas que de todos modos no tendrías que consumir. Pero sea como sea, el mensaje es muy sencillo. Greg, si aprovechas tu cuerpo, si cuidas tu cuerpo, a la larga el cuerpo te va a cuidar a ti. Y recuerda que no tienes otro lugar donde vivir más que tu cuerpo. Es interesante, tengo amigos en mi barrio que alquilan casas, así que esta es una segunda casa para ellos, porque están allí 6 meses por año, alquilan sus casas. Y siempre vienen y me dicen, odiamos alquilar, pero es tan bueno económicamente, pero las personas no cuidan las casas y son de otro. Y aunque sean propias, ¿cuántas veces entramos a la casa de alguien y jamás habríamos imaginado que iba a ser semejante chiquero? Es decir, a veces me sorprende cómo vive la gente. Pero ¿sabes qué? Una casa, siempre te puedes mudar, te puedes ir a otro lugar, puedes alquilar otro departamento si dejas que crezcan los hongos o lo que sea, te puedes mudar. Pero cuando es tu cuerpo, ¿a dónde te vas a mudar? Es lo único que tienes. ¿Por qué no cuidarlo para que nos cuide a nosotros? Creo que eso es muy cierto. Y, sin embargo, creo que el desafío y el motivo por el que me alegra que les des ejemplos específicos a nuestra audiencia sobre cómo pueden hacer estos cambios graduales que realmente pueden ayudar. Así que ya hablamos sobre afirmaciones positivas, ya hablamos sobre la capacidad de realmente cambiar tu vida. Y una de las cosas que me encantan de ti, al parecer eres famoso por toda esta idea de que te gusta dar abrazos, y a mí también. Me encanta abrazar a las personas simplemente porque me resulta agradable. Pero lo que en verdad estás diciendo es que ese tipo de conexión de manera diaria y periódica con amigos y conocidos tienen un beneficio psicológico para la salud. Bueno, no soy solo yo, es lo que siempre han demostrado las investigaciones, pero lo diré en términos muy básicos, y el motivo es que esto es algo personal para mí. Como te comenté antes, crecí en una familia en la que nos abrazábamos mucho, así que nos abrazamos todo el tiempo, nos besamos todo el tiempo. Entonces, cuando fui de Dallas, Texas, a Miami, Florida, para hacer la carrera de grado y estudiar medicina, recuerdo que mi mamá me puso una notita en el maletín que decía algo, los beneficios de un abrazo. Y eso era algo pequeño que me puse en la billetera para recordar o para que me recuerde que tenía que seguir dando abrazos. Y te voy a contar una historia muy interesante sobre lo que me pasó. Cuando llego a la Universidad Parker, la facultad de posgrado, y estoy recibiéndome de quiropráctico, estoy sentado en un aula y no conozco a nadie. Así que por supuesto que voy dando abrazos a todo el mundo y presentándome. Y sin nada. Así que 2 años más tarde, quiero que recuerdes esto, 2 años más tarde, había un compañero de clase con el que nos hicimos muy amigos. Era de Canadá y era jugador de baloncesto en la universidad, un hombre inmenso, muy fuerte y lleno de músculos, un hombre inmenso y muy fuerte. Bueno, nos hicimos muy amigos, y un día me dijo, y esto casi me deja anonadado, me dijo, ¿sabes, Fab? Cuando me abrazaste por primera vez, ¿recuerdas que me abrazaste el primer día de clase? Y le dije que sinceramente no lo recordaba, y me dijo, bueno, déjame que te cuente lo que me pasó. Cuando me abrazaste, mi primer impulso fue pegarte una patada. Quería golpearte hasta dejarte inconsciente, simplemente quería hacerlo. Pero se sintió bien, me hizo sentir bien, y algo dentro de mí me impidió hacerlo. Y a medida que te fui conociendo y a medida que comencé a abrazarme a mí mismo, me di cuenta de lo importante que es. Pero lo que nunca te conté, Fab, esto fue en septiembre, es que esa Navidad volví a casa, y eran solo él, y una hermana, y la madre y el padre. Y estábamos comiendo la cena de Navidad en mi casa, y después de la cena le dije a mi papá si podíamos salir al porche y que quería hablar con él. Y le dije, papá, quiero abrazarte. Y abrazó a su padre, y su padre lo abrazó a él.
Se abrazaron fuerte por casi 10 minutos, los dos llorando como bebés. Y me dijo, Fab, es la primera vez que recuerde que abrazo a mi padre. ¡Guau! El padre trabajaba en la construcción o algún tipo de trabajo de hombres y jamás le habían enseñado a abrazar. Y era una familia que jamás se abrazaba. Y lamentablemente creció en un entorno así. Y ahora puedes ver que este hombre e incluso su familia no pueden ir a ningún lado sin abrazarse con todos. Así que quiero que sepas que un abrazo es algo que para mí es muy sagrado, porque es pedir que alguien te permita acceder a su espacio privado. Pero un abrazo es algo que no solo nos hace sentirnos conectados con otra persona, lo cual es esencial, sobre todo hoy en día que todo el mundo se siente tan desconectado del resto, sino que también nos hace sentir amados, nos hace sentir reconocidos, nos hace sentir validados, que importamos. Y cuando alguien me abraza, especialmente lo que le enseño a la gente que haga, es abrazar con la más pura de las intenciones, porque un abrazo no debería ser algo que uno hace y que se siente raro y que no se siente bien. Debe ser algo tan natural y no tiene que durar mucho, pero te hacen sentir como tú sabes. Y es interesante, porque paso mucho tiempo con deportistas, porque trabajamos mucho con los equipos olímpicos de todo el mundo, y veo que se abrazan como niños. Estos deportistas son personas muy grandes, pero son los que más se abrazan. Y es que la gente está reconociendo que abrazarse está bien, y la ciencia siempre ha demostrado que se producen muchos cambios psicológicos cuando uno se abraza. ¿Ves? Y eso es lo que disfruté tanto de tu libro. Y le recomendaría a todos los que nos escuchan, que les encanta leer un buen libro, acerca de por qué algunas de estas cosas con las que tal vez nos hemos encontrado en el paso pueden parecer algo esotéricas y de la nueva era. Son en realidad formas validadas científicamente para conectarse con los seres humanos y comenzar a sentirse mejor. Me encantó uno de los conceptos que planteas en el libro que no había oído antes, esta noción de la inteligencia innata. Me resulta interesante que sea como si nuestros cuerpos tuvieran un conocimiento de que si podemos darles espacio para maniobrar, pueden hacer cosas buenas por nosotros. Bueno, Greg, es interesante que lo menciones, porque la inteligencia innata es un concepto que data del siglo XIX. Nuestro quiropráctico fundador, Daniel David Palmer, escribió muchísimo sobre el tema, así como su hijo, el Dr. B.J. Palmer. Y lo que te puedo decir es que la inteligencia innata, para la mayoría de nosotros, es el reconocimiento de que hay una inteligencia suprema allí fuera. La mayoría de nosotros la llamamos inteligencia innata, mucha gente la llama Dios, pero hay una inteligencia universal que organiza y controla el mundo. Pero el modo en que está conectada con nosotros es inteligencia innata. Entonces, la inteligencia innata, en verdad, es la inteligencia universal que está dentro de nosotros. Es a lo que estamos conectados que es más grande que nosotros, y es el motivo por el que en el componente espiritual de la quiropráctica tenemos una afirmación que dice: el poder que construyó el cuerpo es el único poder que sana al cuerpo. No les decimos a los pacientes que somos sanadores, simplemente somos facilitadores de esa sanación al quitar las interferencias con el sistema nervioso. Así que yo le digo inteligencia innata a otro término que se ve mucho en la literatura, que es sabiduría interior. Así es. Pero esa inteligencia innata es esa vocecita que susurra. Y el desafío es que si no escuchas la vocecita, la mayoría de nosotros no toma las decisiones correctas, porque estamos tan preocupados con lo que hacen los demás, estamos tan preocupados escuchando los consejos de los demás sobre lo que uno debe hacer, en vez de mirar en nuestro interior. Y es por eso que en el libro hablo sobre por qué la oración y la meditación son tan poderosas. Es porque aprovechas esa inteligencia innata que te guía a diario, y para expresarlo en términos de todos los días, es algo visceral. ¿Cuántas personas se cuestionan lo instintivo, lo visceral? Creo que he entrevistado a algunas de las personas más exitosas del mundo y una de las cosas que escucho constantemente, sobre todo cuando se trata de negocios, es no cuestionar los sentimientos viscerales cuando se trata de tomar las decisiones correctas. Exactamente. Bueno, en la salud es lo mismo. Si algo no se siente bien, no lo hagas, porque te estás dañando y tal vez sea algo que no va a ser bueno para ti o que no te va a ayudar, que no va a ser sano. Y eso pasa mucho. Estoy mucho con estudiantes universitarios y por supuesto visito muchas universidades de todo el mundo. Y cuando hablo con los presidentes de los centros de estudiantes me dicen que uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan es el abuso de alcohol en las residencias de estudiantes. Y lo que pasa es que muchas de las malas elecciones que hacen los jóvenes estudiantes en las universidades es el hecho de que, como están bebiendo, deciden tener sexo con alguien que ni siquiera conocen, y al día siguiente se sienten culpables o contraen alguna enfermedad, o quizá peor, las muchachas quedan embarazadas y ahora tienen que adoptar un estilo de vida, un cambio de vida, un momento definitorio de algo que ni siquiera tenían ganas de hacer en primer lugar, pero lo hicieron porque estaban bajo los efectos del alcohol. Bueno, ¿sabes qué? En el día a día todos estamos bajo los efectos del mundo exterior,
Y eso es lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que nos dicen los comerciales, lo que nos dicen los artículos, lo que nos dice Internet. Y yo lo que digo es que si aprovechas esa inteligencia innata, esa vocecita que te susurra todos los días, vas a tomar mejores decisiones que si no le prestas atención. Y es por eso que estás tratando de hacer que la gente se enfoque, y a veces es difícil encontrar esa voz. Obviamente es muy difícil si has tomado 6 cervezas y estás con un grupo de amigos ruidosos tuyos, pero incluso diariamente cuando estamos, sabes, tomando una decisión en la barra sobre si quiero una buena ensalada o quiero, sabes, una pizza de pastrami, hay una voz ahí y si estás distraído y ocupado y estresado, tiendes a tomar la decisión incorrecta. ¿Hay herramientas que podamos compartir con gente que pueden ayudarlos a inclinarse hacia la opción más inteligente o subir el volumen a esa pequeña voz dentro de nuestra cabeza y corazón? ¿Sí? Y déjame contarte una historia graciosa que me sucedió. Yo tenía una nutricionista, su nombre es JJ Virgen. ¿Sabes? Ella es autora de bestsellers y ha estado en PBS y demás. Lo sé, la entrevisté hace solo un mes atrás. Una mujer muy encantadora. Y entonces lo que estaba haciendo así que ella era mi nutricionista muchos años atrás. Estamos yendo casi 10 años atrás. Y ella me hacía escribir todo lo que comía, bien, cada comida, y todo lo que tomaba en cada comida durante el día. Así que un par de veces ella notó que yo iba a un lugar de comida rápidas y comía un sándwich de pollo, o una hamburguesa, o algo, y que siempre ponía que se debía a que no tenía tiempo. Y aquí es cuando aprendí cómo hacer batidos, ¿sí? Así que en mi casa, ¿sabes? Compré un complejo vitamínico y una licuadora. Así que voy al supermercado. Mi casa siempre tiene mucha fruta y vegetales en la tienda, quiero decir, en el refrigerador. Y me di cuenta que podía hacer batidos en menos de un minuto. Escucha esto, en menos de un minuto. Que tiene todos los grandes nutrientes que pueda querer. Ponía vegetales y frutas y quizás hasta proteína en polvo y tal vez algo de saludable vitamina C y algo de aceite, como aceite omega que uso en líquido. Y hago este batido y me lleva, ¿sabes?, un minuto aproximadamente hacerlo. Y no tenía excusa para volver a decir que es más rápido ir al lugar de comidas rápidas. Y no solo eso, es menos caro y mi cuerpo no tiene los problemas que tenía antes porque comía eso de vez en cuando. Así que déjame darte algunos consejos, ¿sí? Bien. Así que hay algunas cosas que he encontrado en el campo espiritual, porque ahora nos estamos adentrando un poco en el ámbito espiritual, y es sobre el sistema de creencias de lo que hablamos en el libro. Y el sistema de creencias es algo como tú en lo que crees, tu actitud para con la vida. Así que o crees que tu cuerpo está destinado a ser sano, o crees que tu cuerpo está destinado a estar enfermo. ¿Tú crees que tener que tomar una aspirina todos los días es parte de la vida? ¿O crees que no tienes que tomar una aspirina todos los días? Tú necesitas encontrar primero cuál es la causa de tu dolor de cabeza. Así que lo que hago es alentar a mis pacientes a tomar un papel y hacer una lista de todas esas creencias conflictivas que tienen ahora, sea religión, salud, negocio, relaciones, lo que sea conflictivo para ti. Sabes, si tu madre y padre terminaron divorciándose, tendrás un sistema de creencias en que las relaciones no durarán y no podrás abrirte a ninguna relación futura porque te decepcionarán. Eso es a lo que llamo creencias conflictivas. Y luego tienes que preguntarte, ¿es esto algo en lo que realmente creo o es algo que estoy adaptando de alguien más? Es un gran ejercicio. He encontrado que más del 80% de mis creencias no eran mías. ¡Guau! En realidad, eran solo o de mi religión, o de mis padres. Eran de mis abuelos, de mis maestros, de la educación que recibí. Era de la gente en mi vida. Provenían de alguien más. Por eso era conflictivo, porque tu inteligencia innata estaba diciendo, yo realmente no creo en esto, pero sé que estás haciendo esto, así que voy a dejarte hacerlo hasta que fracase, y nos encontremos en esa prueba. La segunda cosa que recomendaría es que tienes que dedicar más tiempo a meditar y a rezar, y te pido que te tomes al menos solo 10 minutos por día. Lo que yo hago regularmente es dedicar 10 minutos a meditar y a rezar antes de empezar el día y antes de dormir. Esos son los momentos más poderosos porque esos son los momentos en que en tu cerebro tú entras en lo que se llama estado alfa. Y el estado alfa es cuando tu intuición, es cuando tu inteligencia innata, es cuando tu creatividad está en su pico más alto. Entonces, cuando sea que estés tratando de resolver un problema o solo quieres dejarlo pasar y escuchas lo que tu cuerpo está diciendo, esos son los dos momentos que he descubierto que son extremadamente efectivos. Y todo lo que necesitas es cerrar tus ojos y concentrarte en tu respiración. No quiero que sea complicado para ti, solo quiero que te concentres en tu respiración y quiero que tomes una respiración profunda a través de tu nariz y una exhalación profunda a través de tu boca. Y quiero que hagas eso lentamente pero profundo por esos 10 minutos. Y todo lo que tienes que hacer es aclarar tu mente, y solo veamos qué aparece en tu mente. Encuentro que algunas de mis mejores creatividades han provenido de esos momentos. Y no solo eso,
Algunos estudios muestran que esos 10 minutos, si se hace correctamente, pueden equivaler a dormir entre 6 y 8 horas. Y así volviendo a hacerlo bien, porque eso es maravilloso, porque muchos de nosotros estamos sufriendo falta de sueño o durmiendo mal, pero lo haces sonar increíblemente simple. Solo toma 10 minutos, un espacio tranquilo y solo haces el ejercicio de respiración. ¿Y por qué la gente lucha con esto? Lo haces, Dr. Fab, lo haces sonar tan fácil. ¿Por qué la gente no lo hace más seguido? ¿Qué nos está faltando? ¿Sabes lo que es? Es solo que no es común. Eso significa que no vas a hablarle a la gente durante todo el día contándoles que estás haciendo esto. Así que no es popular, no es algo que estás leyendo, no es algo que escuchas en las noticias. Y por cierto, chicos, no olviden tomarse sus 10 minutos de relajación antes de ir a la cama. ¿Sabes? Eso no sucede. Así que recuerda que dije que la palabra locura tiene una definición que dice que es hacer la misma cosa una y otra vez, pero esperando diferentes resultados. La conclusión es que si queremos estar sanos, ¿sabes? La sociedad no es sana en su conjunto. Así que si queremos estar sanos, tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Y este es un ejercicio simple. Conlleva un poco de disciplina, pero una vez que lo haces, recuerda, la mayor parte de los estudios muestran que lleva 21 días crear un hábito. Esa es la razón por la que he creado un programa de 21 días en mi libro. Es porque sé que no es solo por 21 días. Es que espero que si te permites disciplinarte por 21 días, te darás cuenta de que ahora estás desarrollando un hábito de por vida. Y eso es por lo que tanta gente está teniendo resultados increíbles, no solo perdiendo peso, pero siendo feliz y teniendo más energía y estando menos depresivo y teniendo esa paz que anhelan, porque se están dando a sí mismos permiso para hacerlo. Así que la razón por la que no lo hacen es porque quizás nadie se lo dijo, o porque no lo han practicado así. La mayoría de la gente piensa que para meditar hay que ir a una especie de templo y que tienes que cantar y hacer todo tipo de cosas. Y también la gente piensa que no puedes rezar si no estás en una iglesia. Nunca entendí eso, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Estas son cosas a las que todos tenemos acceso. Pero lo lindo, como puedes ver en el libro cuando escribí el capítulo sobre espiritualidad y cómo el espíritu se cura, es solo la evidencia científica detrás de eso que es tan arrolladora que es lo que me emociona decir, ¿sabes? Esto es algo que la gente necesita escuchar un poco más, porque si no lo hacen, ¿sabes? Como te doy un ejemplo. ¿Sabes? Este es el centro médico de la Universidad de Duke. La gente que reza semanalmente era un 40% menos probable que tuvieran presión alta que aquellos que no tenían una vida rezando activamente. Quiero decir... ¿Cuán simple tiene que ser esto, sabes? Es solo, escucha esto, es interesante si tienes hijos que son adolescentes. Los adolescentes conservadores que asisten a la iglesia tienen menos probabilidades de usar alcohol o drogas. Una encuesta nacional a 40.000 adolescentes en preuniversidades y universidades, ¿sabes? Quiero decir, esto funciona. Y también funciona si la gente puede salir de lo habitual un poco y le agregan algunos de estos simples ejercicios en sus vidas. Y eso obviamente se sentirá un poco incómodo la primera o segunda vez, pero los beneficios, yo lo sé particularmente habiendo atravesado este proceso con solo simple meditación, no muy distinto a como lo describiste, son profundos y suceden bastante rápido. Sí. ¿Sabes? Es interesante porque, ¿sabes? La mayoría de nosotros ha intentado ejercitarse en algún punto de nuestras vidas y sabemos que después de la primera semana, ¿sabes? Empezamos a sentirnos un poco adoloridos. La segunda semana tal vez todavía un poco adoloridos y luego sabemos que la tercera semana ese ácido láctico empieza a disiparse y nos sentimos mejor y luego la cuarta semana tenemos más energía, estamos un poco más delgados. Bueno, la realidad es que algunas veces tiene que ser un poco incómodo para ti para crear un nuevo hábito. Y lo que te digo es que continúes enfocándote en los resultados. Mantente enfocado en el resultado, porque cuando haces eso tiendes a autoestimularte más diciendo, ¿sabes qué? Voy a aferrarme a esto en lugar de darme por vencido luego de 2 semanas y diciendo, oh, lo intenté, pero no funcionó para mí, porque no tiene sentido. Recuerda, uno de mis dichos favoritos es de Albert Einstein. Y Albert Einstein dijo, no puede resolver los problemas hoy con el mismo nivel de pensamiento que los creó. Y eso es por lo que en el libro hablo mucho sobre el proceso de pensamiento de uno mismo y de asegurar que puedes volver a capacitarte.
No solo a través de afirmaciones, no solo cambiando las declaraciones negativas a positivas por medio del optimismo, no solo teniendo la expectativa de que algo bueno va a pasar como esperanza en vez de que algo malo va a pasar como la mayoría de nosotros. Usualmente esperamos lo peor que puede pasar en lugar de tener la expectativa de que algo positivo va a suceder. Pero todas estas cosas de las que estamos hablando en este segmento son críticas cuando las pones todas juntas. Es como, ¿sabes? La analogía que di o la metáfora que di en el libro es realmente como los ingredientes para cocinar una torta. Cuando vas a la tienda y compras la harina, que es tu cuerpo físico, y quizás vas a comprar leche, que es tu cuerpo emocional, y tal vez vas a comprar la manteca o cualquier otra cosa, que es tu cuerpo espiritual. Y cuando estos ingredientes se juntan, entonces hacen esa torta que es tan deliciosa para comer. Y sabes, probablemente no tan saludable para ti, pero es muy deliciosa para comer. Pero quería que la gente se relacionara con algo. Y todo lo que digo es, mira, cuando tienes estas tres cosas alineadas, cuando tomas cada circunstancia en la que estás ahora, sea tu salud, tus relaciones, tus negocios, y comiences a mirarlo bajo estos filtros del cuerpo físico, emocional y espiritual, y asegurándote que harás algo en cada uno de esos niveles cada día, tienes una tendencia mayor a resolver y sanar lo que sea con lo que estés lidiando. Y como dijiste en el libro y mencionaste brevemente unos minutos antes, si alguien puede hacer solo alguna de estas prácticas transicionales y ponerlas en práctica por solo 21 días, si te dieran 21 días de esperanza, de meditación diaria, de cambios en los hábitos de dieta, puedes virtualmente prometer que habrá mayores cambios allí. Y sabes, una de las estadísticas, sabes, he trabajado para el Consejo para la Salud de la Gobernación en el estado de Texas por 4 años. Y tuvimos una epidemia, como sabes, y tuvimos un problema de obesidad que está generando grandes cantidades de diabetes, hipertensión y todos los asesinos ahí fuera. Y es interesante porque a menudo lo veo como, digamos que estamos en Marte, sí, y nosotros somos marcianos mirando a la Tierra y seres humanos en la forma en que nos comportamos en la Tierra, y ustedes son marcianos y están diciendo, oh mi Dios, parece que estos individuos intentan matarse y destruir su planeta, ¿correcto? Sí. Pero no es sorprendente que, sí, quiero decir, ¿sabes? Al Gore, todavía recuerdo a Al Gore. Estaba con él cuando dio su primera presentación de La Verdad Incómoda. Sí. Y todavía recuerdo los sentimientos de la audiencia en ese lugar diciendo, oh, por Dios, esto sucederá en mucho tiempo. Mejor hagamos algo ahora. Bueno, adivina qué. Cuando se trata de salud, La Verdad Incómoda se ha ido 1000 veces porque las estadísticas son tan alarmantes. Y escucha esto, por primera vez en 2 siglos, la generación actual de chicos en América tendrá menor esperanza de vida que sus padres. Quiero decir, eso es triste, eso es triste. Quiero pensarlo, ¿está bien? Tienes un hijo, yo tengo 2 hijos. Imagina que tus propios hijos no te sobrevivan. Ahora yo perdí a mi hermano mayor en un accidente y no puedo decirte lo duro que fue para mis padres y para todos nosotros. Sabes, bueno, mis padres especialmente perdieron a su hijo mayor. No puedo siquiera imaginarme todos los padres que enterrarán a sus hijos por estos comportamientos que están teniendo que no tienen sentido, ¿sabes? Que conduce al problema de la obesidad por los malos hábitos en las comidas, la falta de movimiento y ejercicio, la falta de mentalidad positiva en sus vidas, la falta de vida espiritual, la falta de una integridad familiar donde toda la familia trabaje como una unidad en vez de hacerlo por separado. Todas esas son realmente las causas de nuestro problema. Y una de las cosas que más amo de la quiropráctica es que en quiropráctica he aprendido que buscamos la causa del problema más que los efectos o los síntomas del problema. Eso significa que no vamos a ser, ¿sabes? Si lo sos, si estás manejando tu auto, esta es una gran metáfora. Si estás manejando tu auto y se prende la luz del aceite, ¿sí? Así es. ¿Qué haces? ¿Pones una cinta negra sobre esa luz para que desaparezca? ¿Simplemente la ignoras por completo? Porque tu auto solo va a llegar hasta allí si no tiene combustible, ¿verdad? Así es. Bien, eso es lo que está sucediendo en nuestras vidas todos los días. Estamos tratando de arreglar los síntomas. Estamos tratando de adormecerlos con analgésicos. Estamos tratando de disminuirlos con algunos medicamentos. Incluso estamos tratando de atravesar medidas extremas, es decir, pasar por una cirugía que puede ser necesaria o no en ese momento. ¿Y todo esto para qué? Para no centrarse en la causa, que es tan simple como una respuesta, ya que cuando te centras en la causa, el problema se resuelve automáticamente solo. Y sabes, yo lo hice. Hace un poco hice una entrevista en la televisión en la que hablé también sobre un detector de humo. ¿Tienes detector de humo en tu casa? Sí. Está bien. Entonces, ¿sabes? Hablo sobre el detector de humo y hablo sobre el hecho de que un detector de humo ha estado emitiendo pitidos, ¿sí? Cuando emite pitidos, hace bip, 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 bip.
Y es tan molesto. Y dije, ¿sabes? Si observas el sonido del pitido como si fuese el dolor en tu cuerpo, es muy molesto. Y sí, quieres deshacerte de él sin importar cómo, porque te está doliendo. Pero si intento colocar un poco de cinta sobre el micrófono, en el parlante de esa alarma, y eso es lo que hice en la televisión, y lo mostré. Bloquea el ruido casi por completo. Aún puedes escucharlo un poco, aunque apenas... Pero, ¿eso significa que quizá ya no haya más humo? Por supuesto que no. ¿Y qué es lo que el humo representa? Que quizá haya un incendio allí atrás, ¿verdad? Así es. O la posibilidad de un incendio. Así que exactamente la metáfora que deseo que la gente comprenda es que disminuir los síntomas no es la respuesta a sus problemas de atención médica, y es por eso que necesitamos cambiar el paradigma de la atención médica. Vivimos en un paradigma de atención médica en donde todo lo que hacemos es tratar los síntomas en vez de trabajar en las investigaciones y en los enfoques para centrarse en las causas del problema. Y eso es lo que espero traerle al mundo de modo que podamos evitar que todos estos incendios no solo quemen nuestros hogares, ya que ignoramos los detectores de humo, sino que maten nuestros cuerpos o no permitan que vivamos una vida joven de hasta 100 o 120 años, que es lo que la documentación científica dice en la actualidad que es el promedio que está destinado a vivir un ser humano, pero que no ocurre debido a todas estas otras cuestiones en las que no nos estamos centrando. ¿Y quién quiere vivir hasta los 80 u 87 años? Quiero decir, tú sabes, las estadísticas siguen aumentando acerca de cuánto tiempo están viviendo las personas, de modo que cada año las personas viven durante más y más tiempo. ¿Y quién quiere llegar a esa edad si no está bien de salud? Es decir, eso podría ser una tortura. Imagina que es como vivir una vida solitaria en alguna prisión en la cual estás en las peores de las circunstancias que podrías estar, pero aún vas a seguir allí durante otros 10 o 20 años. No, el resultado que propones es maravillosamente optimista, pero has planteado un desafío increíble. Antes de que nos despidamos, Dr. Fab, ¿hay alguna otra cosa que le gustaría compartir con nuestros oyentes sobre cómo pueden tomar el control de su propia salud? ¿Cuál sería la otra cosa que quisiera darles? Otro regalo sobre un cambio en su conducta para que puedan tener una vida más rica, más completa, más saludable. Bien, una de las cosas que hizo una gran diferencia en mi vida es el hecho de que reconozco que la mayoría de nosotros estamos viviendo ya sea en el pasado o en el futuro en vez de en el presente. Y creo que todas las soluciones y todas las oportunidades están aquí mismo, ahora, enfrente de ti. No necesitas nada más en tu vida. Solo necesitas prestar atención a lo que sí tienes y asegurarte de que lo estás usando de un modo positivo para lograr los resultados que quieres. De modo que una de las cosas que he aprendido hace mucho tiempo que hizo una diferencia en mi vida es desarrollar más la gratitud. Y una de las mejores formas en que lo hago es con un pequeño diario que llevo sobre la gratitud. Y cada noche antes de ir a dormir escribo 3 cosas. Pueden ser 3 personas o 3 eventos o 3 cosas que ocurrieron ese día y por lo que estoy agradecida. Y si luego son personas, me doy cuenta de que tengo que ir un paso más allá, y eso significa enviarles un mensaje de texto o un correo electrónico corto o llamarlos y decirles, Bob, ¿sabes? Cuando hoy te detuviste y me preguntaste cómo estaba, realmente significó mucho para mí, de veras, estaba luchando con algo que compartí contigo cuando me preguntaste. O, Mary, ¿sabes? Fue magnífico que te dieras cuenta de que perdí 10 libras, de verdad, me hizo sentir bien acerca de mí mismo. De modo que sea lo que sea, quiero que escribas al menos 3 cosas cada día de ya sea eventos, personas a las que le estás agradecido, y quiero que vivan con más gratitud. Porque cuanta más gratitud tengas, más cosas grandiosas te ocurrirán debido a la ley de la atracción. Bien, Dr. Fab, este es un modo maravilloso para que finalicemos esta sesión de la cumbre Hay House. Me siento profundamente agradecido en este momento por la hora que pasamos juntos. Disfruté su libro, pero no se compara para nada con tener la oportunidad de compartir el espacio y el tiempo con usted que hemos compartido en el transcurso de la última hora. Le agradezco muchísimo haber escrito el libro, haber pasado tiempo con nosotros y estar tan comprometido para ayudar a cambiar el mundo y hacer de él un lugar más saludable y más agradecido para todos nosotros. Bien, gracias también, Greg, por todo lo que haces para el mundo. Y esto ha sido muy agradable. Y espero que cada una de las personas que están escuchando recuerde una cosa. Lo que tú haces con las acciones que realizas ahora determinará el resultado, así que haz algo ahora mismo que te ayude a mejorar la calidad de tu salud y la calidad de tu vida. Dr. Fabrizio Mancini, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.